Es posible que estés canalizando en tus sueños y aún no te has dado cuenta. Hola amigos, bienvenidos a Mystery Channel, el canal de las historias. ¿Han oído hablar alguna vez de las canalizaciones espirituales? La canalización es básicamente comunicación, o sea, ponerse en contacto. ¿Pero con quién? Con entidades espirituales. Según los expertos del tema, hay entidades de vibraciones altas y entidades de vibraciones bajas, según el grado de evolución de este espíritu. Un canal es entonces el encauzamiento o canalización de algo. En este caso sería el encauzamiento o canalización de una comunicación con entidades del plano espiritual, que puede tratarse de maestros, guías, familiares u otros. La utilidad de estas canalizaciones es la sanación o simplemente la comunicación de un mensaje. El medium es un canal, por ejemplo, y muchas personas acuden a ellos para ponerse en contacto con sus seres queridos, con familiares y amigos. Pero se recomienda mucho no consultarlos para cosas que no estén dentro de los valores morales y éticos y el respeto y amor universal. Si nosotros nos fijamos bien en la naturaleza, ella siempre nos está mostrando matrices que se repiten y que nos pueden dar una pista de cosas menos tangibles o que no son visibles para nuestros sentidos. Por ejemplo, si miramos en todo el globo terrestre, hay una gran red de afluentes subterráneos, que son las corrientes de aguas subterráneas, por ejemplo. Y si nos fijamos por otra parte, nuestro cuerpo también tiene una gran red de afluentes, que se puede, por llamarlos de alguna manera, que son todas estas redes que irrigan nuestro cuerpo con fluidos vitales, con todo el nutrimento, los químicos, hasta electricidad y energía que fluye por nuestro cuerpo, de lo cual ya, por ejemplo, la medicina china tenía un gran conocimiento, y de esta surgen muchos tratamientos alternativos como la acupuntura, la reflexología. Pero queridos amigos, la vida no se limita a todo esto, a lo material. Imagínense ustedes cuando se habló en los primeros momentos del átomo o de las moléculas o de las bacterias, antes de contar con los instrumentos para ver con los ojos todo de lo cual se estaba hipotizando. Eso era cuestión de metafísica. Y hoy día que contamos con tanta ayuda tecnológica, nuestro cerebro se ha vuelto perezoso, y toda nuestra actividad psíquica, la cual teníamos en el pasado mucho más desarrollada, porque no contábamos con todas estas ayudas, se ha ido atrofiando. Es como un músculo que no se usa, se va atrofiando con el tiempo. Sin embargo, es tan fuerte esto en nosotros, estas capacidades persisten aún a pesar de todo esto. ¿Y cuándo afloran estas capacidades naturales? Pues cuando nuestro sistema no está alerta, nuestro sistema consciente se va a dormir. En ese momento, digamos que se despiertan todas estas zonas del cerebro, de nuestra mente, y nuestra actividad espiritual también aumenta, porque durante la vigilia en el día nuestra actividad espiritual es muy limitada. Todo esto para las personas que no perciben, no logran percibir que tengamos un espíritu, no logran percibir o intuir esta parte nuestra tan importante, la cual los antepasados sí la intuyeron y la tomaron muy en serio. Pues para estas personas todo lo que les estoy diciendo pues va directamente
a la basura. Pero yo todo esto lo digo no para que ustedes me crean o crean que todo esto es una verdad absoluta. No, todo esto es para que podamos abrir nuestras mentes y pensar, y de pronto ustedes, me encantaría que ustedes personalmente lograran desarrollar sus capacidades psíquicas y espirituales, porque pienso que es algo muy importante. Cada vez más nuestra vida se está volviendo más materialista. Nuestro pensamiento, nuestros objetivos siempre van más hacia lo material. Y nuestro lado espiritual se ha ido atrofiando, se ha ido durmiendo, casi que se está anulando. Y eso es peligroso, amigos, porque nosotros tenemos una parte espiritual, la cual es bastante importante en nuestra vida. Forma parte de nuestra salud. Es una parte inherente del ser humano, de manera que no está bien que esté ahí como atrofiada. Y hoy día esa actividad psíquica se ha visto bastante afectada también porque nos rodean muchísimas señales electromagnéticas, señales de todo tipo, con todo lo que nosotros hemos ido produciendo, que nos facilita nuestra vida cotidiana, pero que nos afecta toda nuestra parte, digamos, extrasensorial, y todo esto en nuestro cerebro se está viendo afectado por toda esta red de ondas que nos están circundando diariamente. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes para que quizás ahora no me tengan la respuesta, pero para que hagan un poco de memoria. ¿Han soñado alguna vez con un ser querido, con una amistad, con alguien, un familiar o amigo que haya dejado este mundo físico y se haya ido hacia otro lado, o sea, haya muerto, como lo llamamos normalmente? Que ya les he dicho anteriormente que no me gusta ese término porque la muerte la relacionamos con el fin de todo. Pero bueno, hablemos en esos términos para entendernos. ¿Han soñado con una persona que está muerta, sea porque ustedes la conocían, o es una persona desconocida, pero dentro del sueño ustedes identifican que esa persona está muerta, como en mi caso, que me ha sucedido muchas veces? Les dejo esta pregunta porque, les repito, es muy probable que ustedes hayan canalizado o se hayan abierto un canal de comunicación con ese ser querido, ese amigo, esa persona que ya se fue. Traten de recordar qué les dijo, traten de recordar qué sensación les dejó. ¿Cómo podemos diferenciar un sueño normal, por llamarlo de alguna manera, a un sueño de canalización? Porque sí son muy distintos. Nosotros tenemos distintos tipos de sueños y más adelante les voy a hablar acerca de esto. Pero para irles adelantando, podemos diferenciar un sueño cotidiano, normal, un sueño mental, con un sueño espiritual o de canalización. Si ustedes, por ejemplo, durante el día les queda como un remanente en la memoria, como que no se les va ese sueño y lo tienen allí, lo recuerdan durante mucho tiempo, más de lo normal que ustedes suelen recordar un sueño. Recordemos que nos olvidamos muy rápido de los sueños, apenas nos despertamos se nos va. Quería darles unas sugerencias para que no se les olviden los sueños importantes. Por lo menos traten de tener siempre cerca una libreta y un esfero y lo escriben. Van escribiendo lo que se van acordando, y en la medida que ustedes hagan este ejercicio más se van a acordar. Otro truco es muy práctico. Si tienen el celular cerca, pueden registrar, pueden grabar ese sueño. Si duermen solos, porque si duermen con su esposo, esposa, compañero, en fin, pues pueden causar molestias. Pero en mi caso, por ejemplo, yo despierto a mi esposo y le cuento mis sueños. Entonces él es un santo y él me los escucha porque él entiende que es el único modo que yo me acuerde. Cuando no lo quiero molestar, porque no es siempre, yo lo escribo, prendo mi lamparita, lo escribo y sigo durmiendo normal. Es una buena técnica para poder recordar. Bueno, ahora quiero contarles
como suelo hacer, unas experiencias personales respecto a este tipo de sueños de canalización. Uno de esos sueños fue con un amigo mío de mi adolescencia, el cual pues no hablábamos hacía muchísimos años y tengo contacto con él solo por Facebook y ya no hablamos hace mucho tiempo, o sea que no es una persona que frecuento mucho como para decir, es normal que sueñe con él, no. Pero igual es una persona la cual significó un ser muy querido para mí. Resulta que yo soñé que yo lo vi a él en un apartamento, era una habitación con forma triangular, parecía un altillo, lo que llamamos altillo o mansarda o guardilla. Lo vi que observaba, ¿no? Estaba mirando y había una señora que le hablaba y había otra señora con un cabello largo, oscuro, bajita, que estaba ahí. En un cierto momento él le preguntó a esa señora de cabello largo, le preguntó qué opinaba del apartamento y ella lo aprobó, dijo que sí, que estaba muy bien. Bueno, eso fue todo el sueño. Y a mí algo me decía, porque ojo, esto es otra cosa que les voy a contar. A mí algo me decía que yo tenía que contarle ese sueño a mi amigo y yo decía, bueno, pero no hablamos hace muchos años y yo ahora le digo, oye, me soñé contigo esto. Bueno, sin embargo lo hice. Le escribí por el Facebook, por Messenger y dije, ¿sabes? Me pasó algo curioso, soñé esto contigo. Pues inmediatamente mi amigo me dijo, ¿Cómo era la señora? Le conté, tenía el cabello negro, largo, tal. Me dijo, mira, hace pocos días yo fui a ver un apartamento y estaba indeciso entre dos apartamentos. Uno que era un altillo y el otro. Y yo le hice una oración a mi madre que ya falleció y le pedí que me guiara, que me diera una señal de cuál apartamento debía tomar y me dijo, mira, voy a llamar inmediatamente a la dueña de ese apartamento para decirle que lo tomaré. Pues yo me quedé de una sola pieza porque no me esperaba eso. Yo no había entendido que fuera un sueño importante. ¿Se dan cuenta? Esto les puede estar pasando a ustedes. Entonces, una de las cosas que les quiero decir es cuando ustedes sientan el impulso de contar los sueños a una persona o a varias, háganlo. Háganlo porque puede ser un mensaje para esas personas y a ustedes les puede parecer lo más banal del mundo y resulta que es un mensaje importante. Miren, en este caso, esta persona quería decidirse entre un apartamento y otro y la madre de él seguramente me envió a mí el sueño. ¿Por qué no se lo envió a él? No sé. Quizás lo hizo. Quizás él no lo recibió, no se acordó, no lo entendió. Quizás sabemos personas que tenemos un poco más desarrollada esa parte porque la entrenamos. Yo lo hago, como les digo, yo hago mis ejercicios. ¿Cuáles son? Escribirlos, pensarlos, meditarlos y contarlos. Al ustedes contar, se abre un canal. Entonces ustedes se vuelven un canal entre la persona que manda el mensaje y la persona que lo debe recibir, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, por eso se llama canalización. Ese fue uno. Después de eso, parece que la madre, que en paz descanse, de mi amigo, se dio cuenta que yo le contaba los sueños, porque al poco tiempo tuve otro con él siempre, que él estaba viendo un zapatico. Yo no sé si ustedes, en Colombia hay una marca que se llama Bubble Gummers, será una marca americana, no sé de dónde es, de zapatitos de bebé, de niños, que huelen rico. Y me llamó la atención el zapatico que él me mostraba, ese zapatico. Le dije, mira, volví a soñar contigo y qué chistoso, o sea, no tiene ningún sentido ese sueño. Para mí no tenía sentido. Me dijo, ¿qué soñaste? Le dije, soñé que tú estabas mirando un zapatico de niño. Me dijo, ¿ah, sí? Bueno, esta vez no recibí respuesta alguna y dije, bueno, será una tontería. Al poco tiempo
me volvió a escribir y me dijo, ¿tú sabías que mi esposa está esperando nuestro primer hijo? Y yo no tenía ni idea, ¿cómo podría saberlo? Me dijo, tú me estás asustando porque resulta que cuando tú me hablaste de ese sueño, mi esposa me acababa de decir que estaba embarazada y lo celebramos grandemente porque es nuestro primer hijo. Creo que fue una niña, no sé. De todas maneras, pues ella me causó maravilla. Dije, wow, o sea, yo no pedí que se me enviara mensajes, yo no pregunté nada. Yo nunca hice una pregunta al más allá, yo no traté de ponerme en contacto. Vean qué interesante, amigos. Porque cuando un ser desencarnado, prefiero llamarlos así, que ya no están entre nosotros, quiere ponerse en contacto, lo hace. Lo hace y busca el canal, busca la persona que va a dar la comunicación. Yo no sé si en algunos casos ese mensaje queda ahí y no llega. Puede ser, porque si esa persona desencarnada quiere contactar a un familiar, pero el otro no cuenta el sueño, hasta ahí llega todo. Por eso es importante contar los sueños. Y esto, las sociedades de los indígenas, de las tribus, y sociedades muy antiguas de nuestros antepasados, que algunas etnias aún conservan, ellos lo tenían muy en cuenta y muy presente. Ellos sabían de la importancia de los sueños. Se reunían con los sabios o el chamán o el jefe, el líder, como se llamara según el lugar, para escuchar los sueños. ¿Y por qué los contaba el chamán? Porque sabía que ese sueño iba a beneficiar a alguien y era un mensaje para alguien. Entonces eso reunía colectivamente a esas sociedades pequeñas, esas tribus, esas culturas. Pensemos también, en la Biblia tenemos referentes de la importancia de los sueños. Recordemos a Josué, por ejemplo, cuando le interpretó los sueños al faraón, ¿no? De manera que en el pasado muchos reyes no tomaban decisiones hasta que el oráculo les diera significado de sus sueños. Así que más bien es hoy en día que no se tienen en cuenta. Es más bien hoy en día que esta canalización con nuestro yo espiritual, con nuestra sabiduría propia y con otras entidades digamos, espirituales, sean humanas o no, también de mayor grado espiritual, se ha roto, se ha ido desvaneciendo. Y pienso que sea importante no dejarlo, porque en medio de todo, nosotros somos seres espirituales. Si ustedes lo creen así, lo perciben, yo lo percibo constantemente en mi vida. Les doy un ejemplo, puede ser que ustedes son personas muy escépticas, pero en algún momento habrán pensado en su amigo o su novio o su tío o su abuelo y recibieron la llamada de esa persona. Miren que la ciencia se está interesando también en este tema que no, digamos, no es tan material, en cosas menos tangibles como el pensamiento humano. De hecho, ya unos científicos lograron una comunicación telepática con dos sujetos puestos en lugares muy distantes, en dos países distintos. Lograron la comunicación telepática, pero con ayuda de aparatos. Bueno, nosotros llevamos haciendo eso miles de años, desde que el hombre está aquí, desde que nos pusieron aquí. Estamos realizando ese tipo de comunicación sin aparatos. Y precisamente lo que les decía, no debemos dejar que se nos atrofie esa capacidad. Cada uno, desde su propia realidad, puede entrenarse, puede no dejar morir esta parte, porque no es algo exclusivo de una nicha de personas, es algo natural del ser humano, es innato a nosotros.
Así que por eso les digo, es muy posible que ustedes tengan unos sueños bastante importantes y no los están compartiendo y no los están comunicando. Otro sueño que les quiero contar fue el de una querida tía mía que falleció hace ya años. Yo soñé con ella, no les cuento todo el sueño porque no los voy a aburrir, pero ahí estaban mis primas y mi tía. La vi muy clara y ella tenía en la mano un cenicero y me miraba muy preocupada y bueno, en este momento no recuerdo lo que me dijo, pero yo se lo comuniqué inmediatamente a mis primas y una pues se conmovió muchísimo porque me dijo, mira, yo hace poco le puse en manos a mi madre dejar de fumar y mi madre siempre me decía que dejara de fumar, y en este tiempo lo retomé, entonces ahí está el mensaje, amigos. Ya no me sorprendí tanto porque fue después de los sueños de mi amigo, entonces yo ya como que ya dije, ok, y ya entiendo que cada vez que tengo ese tipo de sueños los debo contar. Ustedes van a sentir ese impulso de contárselo a la persona indicada. Es algo increíble, pero es así, porque uno puede, no sé, contárselo a otra persona o, mira, soñé con tal. No, algo les va a decir a quién deben contarles el sueño. Traten de estar más despiertos en esto, como más alertas y me contarán ya ustedes sus experiencias y me dirán, mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Otra cosa bien interesante que me sucedió, que esto fue ya de otra naturaleza, no fue una canalización, pero es interesante y se los voy a contar para que vean la dimensión de todo este mundo onírico hasta dónde puede llegar y significar. En ese tiempo yo tenía contacto con un amigo chamán, ya les hablé de él en un video, entonces se me abrió mucho la percepción. Resulta que esa noche yo sentía voces que hablaban fuera de la habitación, pero les estoy hablando cuando yo estaba dormida, ¿no? Yo sentía murmullos y luego los sentía muy cerca a mí, aquí cerca de mí. Como yo tuve miedo, era como si hubiera un grupo de personas detrás de la puerta de mi habitación, afuera, hablando. Como yo sentí tanto miedo, sentí que escapé, ¡fu! Sentí que salí volando disparada lejos de la habitación y sentí que salía, pero del planeta, como un cohete. A un cierto punto me encontré rodeada de una oscuridad absoluta, un silencio que nunca había yo sentido, un silencio así. Yo no sé si el espacio sea tan silencioso. Pero yo me sentía flotando, como ingrávida así, flotando en medio del vacío. Cuando veo frente a mí una gran roca, una roca enorme, flotando también, ahí yo me asusté muchísimo y quise regresar. Y sentí que regresé. Cuando regresé sentí como como un impacto y me desperté. Amigos, les estoy hablando de un año en el cual yo todavía no tenía internet, yo no consultaba internet, en esa época no tenía internet en mi casa, así que yo esto de asteroides ni idea, porque no había visto en vida mía un asteroide. Y después salió la película esa donde, ¿cómo se llamaba esa película? La del asteroide, bueno, esa famosa con Liv Taylor, bueno. Resulta que ahí, cuando vi el asteroide, de caramba, eso fue lo que yo vi en mi sueño. Ahí entendí que lo que había visto era un asteroide y era muy real, amigos. Y el tamaño era grande, pero no era enorme, era una roca flotando y se movía como lo que yo vi en la película. Ya después consultando en internet y todo, ya veo estos objetos que son así, realmente son así y bueno, me maravillo. Otra cosa, no sé si a ustedes les suceda esto, pero a veces también les pueden llegar nombres, les pueden llegar palabras, les puede llegar
cosas a la mente que ustedes dicen, ¿yo por qué pensé esto? Yo les sugiero que lo escriban, porque puede ser que lo logren entender después. Puede ser, a mí me sucedió una vez con un nombre y yo hice una búsqueda en Google y resultó ser un lugar y resultó estar conectado con un sueño. En fin, es como entrar en esa dimensión que nadie nos está poniendo a la mano, sino que nosotros mismos tenemos que descubrirla, porque constantemente nos la están negando, constantemente nos están cerrando esa puerta y nos están diciendo que no existe, que no es verdad, que no es real. Pero cuando uno la vive, pues uno la percibe como algo real. Y amigos, si hablamos de la realidad, pues aquí podemos durar horas en este video, porque ya desde la filosofía, desde la ciencia, desde la psicología, desde todos los puntos de vista del conocimiento, se ha tocado el tema de la realidad. Y pues ya ustedes seguramente están informados de que es relativo, es muy relativo esto de la realidad y nadie tiene todavía la última palabra al respecto. Se puede filosofar muchísimo, pero no queremos perdernos en disertamientos. Simplemente yo lo que les digo es, tengan abiertos sus canales, traten de entender, traten de atender, porque cuando nos llegan mensajes muchas veces somos nosotros que los desatendemos, no los atendemos, no los comprendemos y nos desinteresamos totalmente. Ustedes se preguntarán, ¿los diccionarios de sueños sirven? Han sacado al mercado muchísimas publicaciones al respecto y pues desde que la psicología, la psiquiatría ha dado unos ciertos parámetros al respecto, se ha tratado como de esquematizar y decir, si tú sueñas con agua es tal, si tú sueñas con un bebé es tal, si tú sueñas con un diente que se te cae es tal. En parte tienen razón algunas cosas, en parte digo, porque amigos, a la final la única persona que puede llegar a leer su sueño, a entenderlo, es el soñante. Es la única persona. Así que si una persona quiere entender sus sueños, tiene que dejar un poquito la pereza y empezar un trabajo de autoconocimiento, porque hay gente que le da pereza eso. Hay personas que prefieren ver la vida de los demás, ir a mirar las historias de los demás, pero no miran dentro de sí mismos quiénes son, por qué esto, por qué lo otro. Es un trabajo de elaboración, es como un laboratorio espiritual, mental y humano, ¿no? Es pura antroposofía esto, nuestro desarrollo integral, porque no somos solamente materia, queridos amigos. Así que yo los invito a que se interesen más en ese mundo tan olvidado que es el mundo onírico, el de los sueños. Así que amigos, pues espero que les haya gustado el tema, me lo pueden comunicar. No cierren el canal de comunicación con Mi Story Channel y déjenme sus opiniones, déjenme sus sugerencias. Estoy abierta a todas sus críticas y sugerencias. Y bueno, muy pronto nos veremos con un tema interesante, espero. Cuídense mucho, un gran abrazo y hasta pronto.